Muy buenas tardes, es un gusto para mí, desde la Dirección de Extensión Académica y Cultural de la Universidad Católica de Temuco, presentar esta importante actividad. No hay objeto más extraño y fascinante que un libro. Entre los monstruos creados por el ser humano, ocupa un lugar de excepción junto a la orquesta, por ejemplo, esa especie de logia de mutantes sonoros, los instrumentos musicales, o el jardín zen, donde la piedra posee una dignidad superior a la flor, o el lenguaje mismo, que hasta el día de hoy se discute si fue una adquisición evolutiva o un don caído del cielo. Pero aún en tan reñida competencia, el libro tiene algo que lo convierte en un dispositivo único. Quizás el encanto de lo portátil, de lo vulnerable, reforzado por el hecho de que en su curiosa y compacta estructura encierra mundos, o al menos indicios de mundos. Alguien dijo que la lectura es una de las pocas operaciones humanas donde las riquezas aumentan al ser consumidas. Ahora bien, desde su misma prehistoria, el libro ha ganado una especie de aura oscura, inherente quizás a los procesos tecnológicos que le son propios. Y ese lado B se puede sintetizar en lo que podríamos llamar las tres desconfianzas. La primera, la desconfianza de la escritura, que aparece expresada en el Fedro de Platón, cuando el dios Tot fue a venderle una serie de productos al monarca de Tebas, Thamos, y uno de esos productos era justamente la escritura. El rey Thamos no compró el producto de Tot, argumentando que produciría un olvido en los seres humanos, quienes perderían su alma, es decir, de algún modo perderían su memoria, la capacidad de pensar por sí mismos. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas y no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, porque se han convertido en sabios aparentes en lugar de sabios verdaderos. Una segunda desconfianza aparece en Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que es la desconfianza ya del libro impreso. Cuando un estudiante va a visitar a Claude Frollo, este alquimista que vivía en los sótanos de Notre Dame, y le pregunta: ¿qué libros tienes acá en la catedral? Y Claude Frollo abre la ventana de la celda y señala con el dedo la inmensa iglesia de Nuestra Señora de París. Y le dice: ahí tienes un libro. El visitante, el estudiante, contempló, y aquí estoy citando la novela de Hugo, contempló silencioso durante unos momentos el gigantesco edificio y extendiendo con un suspiro su mano derecha en dirección del libro impreso, porque en la habitación de Claude Frollo había solamente un libro impreso, el resto eran manuscritos iluminados. Extendiendo su mano derecha en dirección del libro impreso abierto encima de la mesa, y su mano izquierda extendiéndola hacia el edificio de Nuestra Señora de París, paseando con pena la mirada desde el libro a la iglesia y de la iglesia al libro, dijo: ¡ay! Este libro matará a ese edificio. Hoy estamos hasta cierto punto en la época de la tercera desconfianza. ¿Cuál será esta tercera desconfianza? Bueno, según Ortega y Gasset, en Misión del Bibliotecario, el exceso de libros. También Hermann Hesse, por una época cercana al libro de Gasset, en El Juego de Avalorios, se refiere a una época del futuro que él llama la época folletinesca, donde las bibliotecas universitarias se transforman en un cementerio de papers. Algo así es la visión que uno tiene apocalíptica al leer el libro de Hermann Hesse. Alan Moore, en el mismo sentido, habló de que la cultura se está transformando en un vapor por el exceso de conocimiento. Quizás la tercera desconfianza es la desconfianza sobre la disposición sobreabundante del conocimiento, ¿no? Hoy sabemos que podemos procesar por segundo no más de 126 bits de información. Cada nuevo libro que se edita reclama un pedacito de esa atención, pero la capacidad de procesamiento sigue siendo la misma. Según las predicciones de los gurús de la singularidad tecnológica, conversar y leer son operaciones de banda estrecha. Pronto la nanotecnología podrá aumentar el ancho de banda de nuestro cerebro y leer será solo un lujo para ociosos y anticuarios. Esa es una de las profecías de los gurús de la singularidad tecnológica, Ray Kurzweil, entre otros.
Pero mientras esas terribles profecías se van cumpliendo o se van desacreditando, conversar y leer seguirán siendo modos privilegiados de incrementar nuestra humanidad. Y un conversatorio sobre el ecosistema del libro, como el que hoy nos convoca, con nuestros ilustres invitados, seguirá siendo una hermosa necesidad. Muchas gracias. Estamos muy contentos de contar con vuestra compañía en esta tarde, en este primer encuentro realizado en nuestra universidad, en este conversatorio que intentará tejer redes en el ecosistema editorial local y regional. Desde hace un tiempo que la universidad, y en especial nuestra editorial, Ediciones UCT, tenía el anhelo de estrechar vínculos con los escritores, poetas y editoriales independientes de nuestra región. Hemos tenido un pequeño acercamiento con algunos de ustedes a través de nuestra librería, aportando de alguna forma en la difusión y circulación de vuestras obras hacia la ciudadanía, obras que han sido adquiridas con afanoso interés por los lectores, hay que decirlo. Como sabrán, las editoriales universitarias centran sus esfuerzos, escasos por escasos recursos, en la producción editorial académica. Por otra parte, están las instituciones del Estado que se concentran en proyectos de fondos concursables con tendencia a la centralización. Por ello, en esta línea, nuestra editorial se ha propuesto como hito concretar actividades que contribuyan con un pequeño grano de arena al desarrollo de la literatura y el libro, y especialmente vincularnos con ustedes, que son el pilar literario de nuestra región, que con un reconocido esfuerzo escriben, publican y aportan a la cultura regional, nacional y, por qué no decirlo, internacional. Este conversatorio será acompañado por una serie de talleres pensados en la necesidad de poner en valor el trabajo editorial realizado en el territorio y aportar a la asociatividad y cooperativismo de los actores regionales vinculados al campo editorial. En los que contaremos talleres, en los que contaremos con expositores de experiencia y trayectoria literaria y la participación también de organismos como el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y ProChile. Para ello, realizamos un pequeño proyecto interno denominado Fortaleciendo Competencias en el Ecosistema Editorial en la región de la Araucanía, con el fin de realizar este ciclo de talleres formativos que permitan, por una parte, el fortalecimiento del ecosistema editorial y entrega de información relevante en el área, y por otra, abrir estos espacios, generar oportunidades de encuentro y vínculo entre la academia, instituciones estatales y ecosistema literario del territorio. Esperamos que este sea un fructífero y cordial encuentro cargado de ideas, reflexiones, desafíos, opiniones y continuar trabajando en conjunto, generando espacios, alianzas y convocatorias dedicadas a la literatura regional. Queremos ser agentes de cambio, como ya señalé, aportar con un pequeño grano de arena para proyectar un camino literario en el que podamos realizar convocatorias y elegir obras y poder editarlas e imprimirlas a través de nuestra editorial, mostrando el trabajo de nuestros escritores regionales. Dejo entonces con ustedes nuestros invitados para que inicien este conversatorio. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Claudia, por la presentación, por las palabras. Me toca ser de algún modo moderador, pero básicamente voy a destinar la palabra para que vayamos dando una pequeña introducción de parte de cada uno de los miembros de la mesa. Y después de eso vamos a cruzar algunas palabras y la idea es generar algún tipo de conversación, de diálogo, no solo entre nosotros, sino también con ustedes. Así que les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Y vamos a comenzar siguiendo precisamente el mismo programa. La primera página. Perdón. Así que comenzamos con Claudia, a quien le damos la bienvenida. ¿Se escucha? Bueno, yo creo que estoy aquí un poco convocada por una especie de reportaje que hice el año pasado. El año pasado yo estuve viviendo en Valparaíso
y en esa instancia estaba trabajando en La Palabra Quebrada, un medio de difusión nacional sobre literatura, y me encargaron la misión de poder, como estaba viviendo allá y yo era escritora aquí, la misión de poder hacer una especie de reportaje sobre el mundo editorial en Temuco. Algo que debo decir también, que yo viviendo en Temuco, llegué a vivir a Temuco el año 2009, 2008, 2009, sí, y también desconocía bastante de lo que era la historia del mundo editorial en Temuco, y esto me permitió hacer una especie de recopilación. Fue inevitable no sentir en ese momento que la historia de Temuco también está muy vinculada, es decir, su poca historia, porque si nosotros pensamos en lo que es la historia de Temuco, es una historia relativamente reciente en relación a otros espacios que se posicionan culturalmente en el país. Entonces, sí, cuando empiezo a pensar esto, pienso en que Temuco se posiciona como ciudad y también con cierta característica como ciudad, como una ciudad fuerte. Y de ahí a partir también hay ciertos elementos simbólicos que comienzan a operar. Por ejemplo, el que hasta el día de hoy hablemos de la región como la frontera. Desde ahí, cómo operamos simbólicamente estableciéndonos como frontera y qué limitaciones tenemos también con otros espacios culturales, nuestros vecinos, Concepción o Valdivia. Cómo operan ellos también, qué ventajas han tenido desde ese posicionamiento a diferencia de nosotros. Y comienzo a preguntarme todas estas cosas y a reconstruir un poco hacia atrás lo que es la historia editorial en Temuco. De ahí descubro cosas bastante sorprendentes por lo demás. Por ejemplo, que sí existían editoriales. Desde los inicios del asentamiento en Temuco habían editoriales vinculadas también con ciertas características que se daban del asentamiento acá. Por ejemplo, una editorial e imprenta, porque los libros se imprimían acá en Temuco, en la editorial San Francisco, que estaba posicionada en Padre Las Casas. Desde fines de 1800 hasta inicios de 1900 comenzaron a publicar, a ser impresos y publicaciones acá. De hecho, hay libros que... el primer libro de Omar Lara es publicado acá en Temuco. Datos de ese tipo, por ejemplo. Y esta editorial hace como 30 años atrás dejó de funcionar, pero eso nos da una trayectoria bastante amplia de publicaciones e impresos. Todos estos datos no son cosas que yo he averiguado por mí misma, así que voy a citar la fuente también para poder recopilar esta información y hacer como este trabajo histórico. Hablé con quizás la persona que maneja más información en este tema en Temuco, que es Hugo Lister, y que además es el editor, el director de la editorial Cacten, y que también es un actor importante dentro del mundo editorial en Temuco. Con él pude recopilar esta información. Bueno, también estuve investigando en otras materias. Y no solo acá en Temuco estaba esta editorial, sino que habían en los distintos pueblos también imprentas, y los mismos pueblos también en esos lugares se establecían especies de editoriales que publicaban los libros de los autores regionales. Un trabajo que quizás da para otra instancia, que es de toda esta recopilación y este como catastro de obras que han sido publicadas en la región y que es necesario también en algún momento conocer. Pero cuando ya me voy al tema de lo editorial propiamente tal, uno tiene que... ¿Qué me pasaba a mí cuando me estaba preguntando esto? O sea, yo pienso en Temuco, pienso en región y pienso en nuestras características como región. Y pienso que aquí nosotros tenemos una identidad territorial que está bastante conflictuada, fuera ya de lo que es como el llamado conflicto mapuche, ¿cierto? Pero también está toda la identidad de los colonos que llegan acá, que no son todos estos colonos millonarios que podríamos imaginar, sino que también hay un imaginario bastante amplio entre lo que son los colonos en la región y todo el resto de las alteridades que pueden existir en este territorio. Entonces, cuando uno piensa en las publicaciones, en lo que es el mundo editorial, tendría que también pensar cómo esto contribuye a que se generen, yo tengo aquí unas apuntes, perdón, que se generen ciertas como voces y discursos territoriales diversos. A eso contribuyen las editoriales, que se publiquen y que se visibilicen estas distintas voces. No solo desde lo literario, sino que también desde lo académico, cómo estamos pensando, qué es lo que estamos discutiendo y haciendo. Y ahí empiezo, no sé si quieren saber más de historia, lo puedo conversar un poco. Y ahí me pasa que nos pegamos un salto como hasta los años 80 con la creación
porque después el mundo editorial en sí como que se atomiza bastante, viene la dictadura que también impacta culturalmente, y en 1983 se levanta acá un proyecto que no es propiamente un editorial, pero que sí sirve para visibilizar los trabajos que se están haciendo acá y para entrar en contacto con otras literaturas y con otros discursos de otras regiones. Y es el trabajo que hicieron en ese momento Licura Chihuahilaf y otro actor muy importante de la región, que es Guido Eitel, también. Ellos levantan lo que es Poesía Diaria. Y con Poesía Diaria, que es una revista, comienzan a publicar textos de autores regionales, pero también a hacer que estos escritores de acá entren en contacto con otras escrituras de otras localidades. Eso a mí me parece como un trabajo muy, muy importante, también relevante de rescatar. Si quieren profundizar en memoria chilena, también ahí se pueden encontrar algunos ejemplares de Poesía Diaria y puedan revisar lo que se estaba haciendo. Entre 1983 y 1988 publican alrededor de pocos números, si lo pensamos, pero también hay que pensar las condiciones y las características de ese tiempo para la publicación. Son alrededor de 11 publicaciones. Se dan un salto hasta 1990 y no deja de ser importante que en 1990, con la llegada de la democracia, Revista Diaria se vuelve un órgano filial de la SECH. Y en ese momento comienzan a ser como el brazo de publicación acá en el sur. 1990, el año que también donde surge Cacten, que hasta el momento podría yo rastrear que es la editorial más antigua. En ese momento se dedican tienen un trabajo mucho más cercano a lo que es la microeditorial, que es una editorial como lo que es ahora. Publicaban, me decía don Hugo, libros fotocopiados. Por eso les digo, no es distinto al trabajo que hacen hoy en día las microeditoriales. Y todo lo hacían a mano, todo era manufacturado. Y hasta ahí persisten hasta el día de hoy, como con saltos temporales, profesionalización, entre medio. Luego, lo que yo rastreo es que comienza como en los años 2000 y ya más propiamente desde los años 2010 en adelante comienza ya a verse como un movimiento mucho más activo de lo que son las editoriales en Temuco. Aparecen distintos nombres, está Ofki, está Nagaurus, Cacten se mantiene el camino, pero también aparecen otras como por ejemplo Bogavantes, que tiene una patita acá y otra patita en Valparaíso, y el resurgimiento muy importante de lo que son las microeditoriales. Y ahí aparecen un sinnúmero de microeditoriales que están circulando hoy en la actualidad, pero que quizás uno de los más relevantes, o porque es la que reinaugura esta era de microeditoriales, viene a ser Poleo, creo que fue el 2010. Y de ahí aparecen muchas otras microeditoriales. Hoy en día tenemos versiones de Poleo que se fue cambiando, mutando con distintos personajes. Estuvo Veneria Violenta, donde algunos de los escritores, me incluyo, que hoy día están publicando en la región, publicamos nuestras primeras obras. Hoy en día Felipe Caro, que es uno de los fundadores de Poleo, tiene otra microeditorial que se llama Libros del Perro Escondido, pero también aparece Tortuga Samurai, que tiene en este momento un catálogo bastante grande de escritores que publican con ellos sus primeras obras, y también Ediciones Kuma, que es como la versión editorial de lo que es su revista literaria, que es la revista Kuma también. Entonces todo esto es como lo que está pasando hoy en día en lo que es editoriales y todo eso. Pero yo también me preguntaba en el reportaje, y me lo vuelvo a preguntar ahora, porque con el nombre de este conversatorio me surgieron nuevas inquietudes. Por ejemplo, y quizá ustedes aquí que pertenecen al mundo académico tienen otras visiones, pero yo me lo preguntaba de esta manera, porque yo decía, si hablamos de un ecosistema, ¿qué es un ecosistema? ¿Cierto? Y un ecosistema es un espacio donde intervienen distintos organismos, ¿cierto? Que habitan un mismo hábitat. ¿Qué hábitat sería nuestro hábitat cultural o nuestro hábitat donde circulamos? ¿Quiénes somos los actores que formamos parte? Escritores, libreros, editoriales, instituciones culturales que también puedan participar. Pero en este hábitat tenemos que ver la forma en que estos distintos actores vamos a
relacionarnos, interactuar y ser parte de este sistema. Y yo creo que por ahí es donde tenemos que cuestionarnos y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos relacionando entre los distintos actores que pertenecemos. Siento que he hablado mucho. Bueno, me voy a saltar toda la historia porque quiero que también hablemos. Y bueno, me planteaba ahí cómo estamos interactuando y pensaba, voy a dar 2 ejemplos que en realidad son los que tengo como más frescos en este momento, que son los últimos encuentros que he observado que han ocurrido, que también rescato sí que existan por lo menos estos espacios, que uno de ellos viene a ser una de las ferias editoriales que se hizo el año pasado, creo que estoy un poco perdida con los años, está la feria editorial que se hizo en la UFRO y también un espacio que es convocado por la Municipalidad de Temuco, que se hizo en la plaza, que es otra feria también de editoriales. Pero, ¿qué problema detecto yo en eso? Por lo menos desde mi ámbito, porque aquí me invitan en esta mesa como en mi visión de escritora. El problema es que yo encuentro que sigue habiendo una sectorización tremenda dentro de esos espacios. Porque si bien es una feria editorial, por lo menos en una de las instancias, sí invitan a escritores, pero no invitan a escritores locales a participar dentro de esa instancia. Entonces, ¿y quiénes son los escritores invitados? Escritores de Santiago. Entonces yo ahí encuentro, por lo menos, no sé ustedes, un tremendo punto como de análisis de qué es lo que estamos haciendo, o sea, con ese espacio. Y por otro lado, otro de los espacios, yo aquí no me estoy casando con nada, pero estoy mencionando, se sabrán, otro de los espacios también adolece como de fallas técnicas en la organización, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que estamos teniendo desde el mundo de las instituciones para organizar esto y cómo nos estamos relacionando con los distintos actores que ya mencioné, libreros, escritores, editores también, para poder hacer eventos que realmente nos convoquen y que sean espacios donde este ecosistema cultural del libro también pueda cohabitar, coexistir de una forma armónica entre todos nosotros? Y yo creo que con eso es como suficiente. Sí, no sé. Si quieres después lo continuamos sí, en la mesa de diálogo. Muchas gracias, Claudia. Oriet. Sí, gracias. Perdón. Bueno, primero saludar a todos y a todas, darle las gracias a la universidad, en especial a la editora de la universidad de acá de la UCT, que nos está brindando estos espacios que son súper necesarios para poder discutir el estado que tiene en la región y a nivel nacional un poco esta cosa, este trabajo del mundo editorial y cómo en el fondo estamos navegando en ello. Estaba escuchándote, Claudia, y creo que es súper interesante poder levantar el caso de la editorial San Francisco que tú mencionaste. Hay fuentes importantes que te pueden servir ahí en ese sentido, porque los antecedentes que yo tengo es que la imprenta San Francisco llegó por los capuchinos bávaros. Nos llegó el 1800, finales de 1800 llega a San José de la Mariquina, donde esa misión se quema en 1900. Entre 1920 y 1930 llega Padre Las Casas, las máquinas, porque las máquinas fueron traídas desde Alemania, y cuando se quema la misión de la Mariquina, entonces esa maquinaria se vuelve acá a la sede de Padre Las Casas. Como tú decías, la imprenta San Francisco era una imprenta, una editorial y una imprenta, por lo tanto también ella se publicaba en revistas, una revista alemana que circulaba desde Río Bueno, en toda la región de los lagos. También imprimían boletas, facturas, y también, curiosamente, aparte de su catálogo, digamos, eclesiástico, también tenían novelas y ficción. Y también poesía, como tú señalaste, ¿no es cierto? Así que yo creo que sería importante tal vez poder generar algún tipo de información con respecto a esa, digamos, ese hito de la editorial acá en la región. Bueno, yo traje un pequeño texto que más o menos también un poco define lo que tú más o menos mencionaste con respecto a esta cosa del ecosistema.
Hay algunas tensiones que yo manifiesto igual, que son propias de mi experiencia y las voy a compartir con ustedes, a pesar de que me abucheen, pero bueno, son mi experiencia. Bueno, el ecosistema del libro. La palabra ecosistema es un préstamo conceptual de las ciencias naturales, al igual que la palabra hibridismo, con una fecunda adaptación y debate en el campo cultural. Pero ¿a qué se refiere este concepto aplicado a la industria editorial? ¿Qué hay en este ciclo que asemeje al sistema biológico? Como tú decías, hay interacción de diversos actores que están interconectados, a pesar de que sus lógicas son autónomas, conviven en un mismo hábitat e intervienen decididamente en lo que pudiéramos definir como el ciclo del libro. Este circuito de interacciones se estructura a partir de 3 etapas, o de 3 grandes actores, como tú bien señalaste: creación, producción y distribución. En cada uno de ellos funcionan diversos actores. Creación, autores, ilustradores, diseñadores, correctores de estilo. En términos de producción está la persona que está encargada de la maquetación y la imprenta. Y en la distribución, agentes de mediación como bibliotecarios, escuelas, clubes de lectura y las librerías y las distribuidoras. Para su funcionamiento, estos diversos actores tienen que moverse de manera coordinada, lo que no significa que este sistema se regule armónicamente, es lo ideal. En él hay dificultades y tensiones que se van dando cabida en este proceso y que puede finalmente, al igual que los ecosistemas, no sobrevivir. La primera tensión, el libro como bien cultural o bien de consumo. Dejemos en claro que un libro es un bien cultural por excelencia, como nos decía nuestro director de extensión. Cuando se publica una novedad editorial, hay una propuesta de contenido y de sentido que circula en eso que podríamos llamar arena pública, a través de los medios tradicionales, diarios, revistas, suplementos, redes sociales, de boca en boca. Por tanto, no es solo el objeto libro, aludiendo con ello a la materialidad del libro impreso, sino a la discusión, el debate, la conversación, la generación de conocimiento y experiencia que se produce en torno a él. Pero esto no quiere decir que no estemos frente a un bien de consumo, cuya cadena de producción resulte similar a otros procesos de la industria y que felizmente en ella, para el caso nuestro, aún convivan experiencias de edición artesanal. Esto nos lleva a la primera conclusión: producir libros es también llevar un negocio. Y en este punto voy a citar una observación muy lúcida del diagnóstico que realizaron, un estudio que realizó la CERLAC, sobre la edición a nivel iberoamericano. Dice, las editoriales pequeñas parten de un problema esencial de identidad. La pasión es maravillosa, pero se intenta negar el hecho de que también es un negocio. Hay que vivir de esto. Estás en un sistema económico y en un entorno que se autodenomina industria, pero que es una industria muy rara. Los oficios se comportan como industria, pero los editores no se comportan como tales. Y ello se debería al hecho de que la mayor parte de las editoriales, pequeñas como en el caso nuestro, está impulsada por gente que proviene de carreras de letra, comunicación y disciplinas afines, que, como sintetiza un referente, no sabe sumar. Hay un problema de informalidad en el que la formación de catálogo no se nota, pero sí en la gestión. Hay un elemento vocacional un poco fantasioso que impulsa la editorial, pero no sabe de números o de prensa. Puesto que sabemos, nosotros los editores, puesto que sabemos, esto ya termina la cita, puesto que nosotros sabemos que luego de haber cerrado el proceso desde la idea creativa a su materialidad, o sea, el camino desde un manuscrito al libro, hay que definir la fórmula de costos, sacar el famoso PPV, cuánto te costó finalmente ese libro, cuánto tienes que vender para recuperar la inversión, dónde, cuánto te sale el envío, cuánto de descuento le vas a dar a los libreros, vas a realizar lanzamientos, dónde, y podemos seguir enumerando los cuántos y dónde. ¿Qué pasó entonces con ese proyecto creativo? ¿Te sirve ahora para ponderar su valor? Es una pregunta que dejo abierta. Aparecen entonces las primeras tensiones del trabajo editorial. Como señala la cita anterior, la informalidad del trabajo no se nota a veces en el catálogo, que parece muy coherente, pero sí se nota a la hora de sacar ese libro y no tienes idea de cómo responder a las preguntas anteriores. Segunda tensión, relación entre el editor y el autor. Lo primero que tendría que decir es que en este negocio,
y sobre todo se da en la ficción, a veces el cliente no siempre tiene la razón. Bien puede ejemplificarse esto invocando la relación de Hetzel, el editor de la obra berniana, o la relación de Gordon Leach con Carver, donde se dice que la página completa de Carver era tachada por su editor reduciéndose a 5 líneas. Pero en esa frontera, ¿quién es quién? El editor se convierte en un coautor. ¿Qué pasa en esta dinámica de los tires y aflojes? No me gusta ese argumento. Cambiemos el final, hay que reescribir el diálogo del personaje. No me parece consistente, el título sabes que no pega. Hetzel le dice a Verne, nada de suicidios, cuando el autor se dispone a suicidar al capitán Ateras lanzándolo a un volcán. El argumento de Hetzel, el editor, es: el suicidio no es una opción para personajes destinados a un público más joven. ¿En qué piensa entonces el editor? Para mí lo cierto es que el editor o editora debiera ser la primera persona que lea atentamente el manuscrito, lo escucha internamente, pone oreja, como decía la editora Andrea Palet, recreando, ficcionando la escena de ese momento clave que cierra este proceso de comunicación, el cómo y de qué forma se leerá este futuro libro. Más que pensar en el autor, el editor o editora debiera estar pensando en el público lector, que es finalmente la energía vital que hace funcionar este ecosistema. Lo que tal vez pueda resumirse, que el autor muchas veces escribe para sí y el editor siempre debiera reescribir para otros. Hay también esta figura complicada, casi mítica, del editor perverso, y creo que sí los hay. Una conocida poeta me comenta que el editor le dijo que su texto estaba lleno de cacofonías, que usaba conceptos que le molestaba. El editor aún no ve el público de esa posible obra, la trayectoria, la memoria que hay en una comunidad lectora con respecto a él o a ella como autor, que destaca su amplia trayectoria, y lo peor, y esto sí, es que su decisión de no publicar radica en lo que dice que no le gusta, como un niño con pataleta, y esto me parece bastante cuestionable. La decisión editorial creo que tiene que ser compartida con pares. Puede ser que a uno no le guste, pero las decisiones editoriales van más allá de eso, porque ya sabemos que el libro no obedece a mi gusto. Mi decisión radica si el texto tiene calidad, si es coherente con mi catálogo y, por sobre todo, cuál será el público destinatario de este libro. O sea que en este caso particular, el editor no tiene la razón. Tercera atención, y me vuelvo un poco a los números. Busquemos un poco de números. Según el registro del ISBN 2021-2022, en la región se publicaron en el periodo entre 2015 y 2021 682 títulos, representando el 1,27% de la producción a nivel nacional. El 81,70%, con casi 43.931 títulos, fue publicado en Santiago, lo que evidencia obviamente la concentración de este mercado en la capital. En tanto que para el año 2021 hubo un registro de nuevos agentes editores. En la Araucanía se registra 1, la metropolitana contiene 77. ¿Qué pasa entonces? La cadena de este ciclo vital, ¿dónde se suspende? Desde mi punto de vista, aún no hay conciencia de que la edición es un negocio, claramente de consumo cultural, obviamente, o le da cosa manifestar a los editores que finalmente necesitan vender sus libros para sobrevivir, que les han costado parte de su vida sacar adelante ese tiempo de trabajo. Tampoco a veces está consciente de su valoración, apareciendo el libro a veces como un conejo del sombrero. Hay falta de profesionalización. Hay casos emblemáticos acá en la región donde autores o autoras hacen completamente todo. Todavía él o ella piensa que se autoedita, cuando lo correcto debiera decir que se autopublica, porque ya sabemos que son dos procesos que pertenecen al mismo estadio, pero que actúan con lógicas diferentes. Las instancias de comercialización de libros, como son las ferias y también los lanzamientos, esto no se piensa que es mucho más importante que el cóctel. En ambas actividades a veces se pierde el foco y se concentran con una programación que resulta más bien un saludo a la bandera, pero que no está orientada a cautivar al público y promover la venta de los libros. No existe, en caso particular en la región, un FNDR de producción editorial para que los autores locales puedan tener posibilidad de poder pagar un servicio de edición profesional que les permita que sus libros circulen en las mismas condiciones de un libro producido en la capital. El Club del Poeta Maldito.
Un grupo de gente que vive encapsulada, tirándose flores de manuscritos y cosas que nunca son puestas en forma de arbitraje profesional. Y por sobre todo, no están conscientes de que su ego colectivo dura hasta que se muestran los números y que nuestra producción editorial representa un ínfimo 1,27% de la producción nacional. ¿Me pueden empezar a tomar, ¿ya? La distribución es otra cosa que yo veo ahí que algo pasa en este ciclo. Los libros pueden llegar al cerro. En el caso del autor académico necesita una editorial, ojalá con referato externo, para que le puedan dar el incentivo. Pero ¿qué pasa luego con ese libro? El editor ya hizo su negocio y el académico también, o la académica, obtuvo ese incentivo esperado. ¿Y el libro dónde está? La circulación de libros es una práctica vital. A través de ella, a través de la circulación se van tejiendo nuevas posibilidades. El libro despierta un interés por esa temática y las fuentes que hay en él, dando continuidad por imitación o innovación a nuevos trabajos. ¿Por qué el libro no llega al cerro o al pequeño poblado? Voy a citar una experiencia con respecto a esto, y con esto termino. Editora visita una biblioteca, siguiendo la metáfora del ecosistema cuando un agente de producción interactúa con un agente mediador. Hola, hola. Vengo a la biblioteca, ya, sí sé a qué viene. Continúo. Mire, la vengo a visitar porque quiero conocer su biblioteca. Bibliotecario me dice, editor, ¿usted me puede decir cuáles son los libros que le han pedido y usted no ha encontrado en su catálogo? Mire, la verdad, aquí piden de todo. La gente se deja llevar mucho por lo que sale en la televisión. Ya, pero, ¿cómo cuáles libros? Bueno, Las sombras de Grey, el libro del que sale hablando el señor del programa en la tele. Aquí gustan mucho los libros de Isabel Allende, ya. ¿Y qué más? A los jóvenes también les gustan las sagas, ya. ¿Y qué otros tipos de libros también hay? Lo que pasa es que a nosotros nos mandan los libros de Santiago. Ok. De estos libros que le mandan, ¿la mayoría tiene una buena salida? Más o menos nomás, ok. ¿Han hecho alguna actividad de promoción lectora o talleres en la biblioteca con autores regionales? Sí, el año pasado vinieron 2 autores, uno de acá de la zona y otro era de una universidad, creo. Qué interesante, le digo yo. ¿De qué se trataban los talleres? Bueno, el autor regional hablaba de la historia de la localidad y la autora era agrónoma de un taller de huerta orgánica, poda, injerto, abonos naturales. ¿Ya? ¿Y usted tenía los libros relacionados con esos talleres? La verdad que no. Lo que pasa, me dice, es que el libro del autor regional me queda solo una copia, que no presto porque es la única. Él me dice que le gustaría publicar una segunda edición, pero que no tiene plata, y que le gustaría sacar un nuevo libro que pudiera ser mejor, porque este, como ve usted, así está, malito. Miro el libro, no tiene código de barra, el índice no condice con el contenido, hay erratas innumerables, etc. Pero el contenido del libro es muy potente y obviamente tiene sentido para la comunidad. ¿Qué falta entonces en esta cadena? Ustedes ya, me imagino, tienen la respuesta. ¿Y qué pasó entonces con el otro taller que me decía? Sí, la gente quedó súper enganchada con la profe, incluso las señoras de acá enseñaron algunas formas de poda antigua y la invitaron a sus huertas. ¿Y usted tenía esos libros de esas temáticas? No. ¿Ya habló con la profesora? Sí. Me dice la profesora que va a venir, que nuevamente va a venir a dar el taller y que ya se había conseguido ejemplares con la universidad y que esta vez no habría pensado lo que pensó cuando fue la primera vez que llegó a la biblioteca, que la gente del taller no la iba a entender. Bueno, eso, más o menos. Gracias. A mí me invitan un poco para contarles el panorama de las editoriales universitarias, pero siento que mi visión está cruzada por una opción política e institucional que son las universidades regionales. Existen universidades, muchas que tienen editoriales, pero de las regionales, que son las universidades de CRUCH, Consejo de Rectores, son 19 editoriales las regionales. Y nosotros nos agrupamos en 2018
pensando precisamente en esta continua lucha que seguimos teniendo las regiones con la metrópoli, con Santiago. Y eso nos ha traído varios aprendizajes. Una, de que tenemos similares dificultades en todas estas editoriales, que son las que tienen también las editoriales independientes. El tema de la distribución a mí me parece clave, es un gran tema. Pero también dificultades que son propias de las editoriales universitarias. Y me pareció muy interesante escuchar anteriormente a las colegas, porque uno podría pensar que dentro de las universidades existe un conocimiento respecto a lo que significa producir un libro, pero no es tan así. Nosotros además tenemos que agregarle un componente que son los arbitrajes, y eso implica por lo menos unos 5 meses, pensando en que primero se hacen evaluaciones internas, llega un texto, lo ve un comité, en el caso nuestro, Editorial Universidad de los Lagos, y esto se replica en muchas, hay un comité de lectura de otros profesores, revisan el texto, si el texto pasa más o menos eso, se va a referato, y después un consejo editorial decide qué libros prioriza. Es decir, ya tenemos un triple filtro para eso, pero lleno de condicionantes muy diversas en cada universidad. Aquí van a ver editoriales universitarias que publican mucho libro patrimonial, que muestra la naturaleza, la arquitectura, la historia regional. Otras que están más bien ancladas a ciertos temas que son la especialidad de la universidad. Otras que tienen autores estrella que todos los años publican libros. Y otras que son más eclécticas, que tienen diversidades, y como la nuestra, que tiene 5 años recién, también tiene la misma edad de la EDIUR, que es la red que se organizó de las editoriales universitarias regionales. Y en este caso, a nosotros nos enfrentamos a un doble desafío. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que dejar contentos a los académicos. Todos quieren sacar un libro. Todos quieren sacar un libro. Por lo tanto, este proceso de selección y de evaluación no siempre cae muy bien. Por lo tanto, el editor o editora también tiene que estar manejándose con una visión política respecto a lo que es la academia donde está inserto. Porque tiene que ver con que las editoriales están tributando no solamente los autores como tales, que obtienen, como bien decían ahí, su incentivo por la publicación, obtienen su puntaje ante ANID, ex CONICYT, para postular sus proyectos. Si el libro tiene referato o no tiene referato, le va a dar distintos puntajes, lo que va a redituar en mejor evaluación de su proyecto que postula. Sino también, últimamente, algo que es crucial en la universidad es de la ceremonia de todos los años, la acreditación. Las editoriales pasan a ser un componente de la acreditación. Por lo tanto, a pesar de que nosotros nos enfrentamos a la misma situación económica que las otras editoriales, que es decir, y bueno, que en Chile no sé si hay alguien que se haga rico vendiendo libros, o por lo menos buena literatura, es que nosotros también podemos arguir de que no solamente estamos ahí para tener un retorno económico, porque el rol de la editorial universitaria es reproducir el conocimiento que se genera dentro de los claustros académicos. Pero además tiene un componente, como les decía, que hay libros que son de tipo patrimonial, tiene un componente de vinculación con el medio, necesariamente. Y el tercer componente que yo veo, que es ser un aliado de los escritores regionales, en el entendido de que hay escritores regionales que no van a ser publicados por una editorial comercial, porque se van a enfrentar a la vorágine de la capital, donde la competencia es mucho mayor. En ese sentido, las editoriales independientes de regiones están cumpliendo esa labor. Yo creo que las editoriales universitarias todavía estamos al debe con eso. Pero creo que se explica por esta tensión en la cual los académicos pegan los casos más fuertes. Y yo creo que no solamente es importante eso, sino que una editorial universitaria creo que contribuye al ecosistema al hacer actividades como esta, al convocar
al mundo del libro a pensarse a sí mismo, a criticarse, a mejorarse y establecer redes y alianzas. Porque nosotros tenemos una especie de paraguas, podríamos decirlo, en la universidad, pero también tenemos condicionantes respecto a lo que tenemos que responder a la comunidad. Sobre todo estas son del CRUSH, son editoriales, son universidades públicas, por lo tanto tienen que responder a la ciudadanía y a la comunidad donde están insertos, a las regiones. Ser una universidad regional es una responsabilidad con el territorio y es una responsabilidad con la calidad de la educación. Por lo tanto, el que exista una editorial en una universidad ya es un puntito más para la calidad que está entregando. Porque hay una retroalimentación, vas a tener al autor, a tu profesor, profesora, que va a estar sacando libros, lo vas a tener de material de estudio, pero además ese libro va a ir hacia otras regiones y va a mostrar lo que se hace en las regiones. Nosotros tenemos libros que hablan de la naturaleza de la región de los lagos, que hemos logrado hacer pensando en vinculación con el medio y en divulgación científica, donde autores que no publican libros, que son las áreas de las ciencias naturales, porque ellos están más bien en el tema del paper, están preocupados de eso más que nada, pero sí han tenido un buen acercamiento para acoger una propuesta que le hicimos de una serie de libros que traduzcan estos papers a textos para niños, para jóvenes, con muchas ilustraciones. Porque pensamos que también está la responsabilidad de que la propia población de la región valore lo que tiene, y lo valore no solamente estéticamente, sino que la consecuencia, por lo menos medioambiental, tiene para su vida cotidiana. Un biólogo una vez me decía, no se ama lo que no se conoce. Por lo tanto, es muy difícil para una población regional enganchar con movimientos medioambientales, por ejemplo, que los ven a veces lejanos, si no está también intermediado por conocer lo que pasa ahí, conocer una historia. Y así con muchos temas, derechos humanos, cultura regional, literaturas regionales, la misma situación. Todas las universidades tienen en este momento unidades de género, direcciones de género y de pueblos originarios. ¿Qué hace la editorial en este caso? Yo creo que ahí es bastante evidente que tenemos que dar salida a esas iniciativas, fortalecer las publicaciones respecto a género desde las regiones, de los pueblos originarios desde las regiones. Y por eso yo creo que a mí me invitaron un poco por eso, porque creo que esto se hablaba en Santiago, pero se queda en Santiago. Nosotros no tenemos la posibilidad de pedirle, ni corresponde creo tampoco, a que las editoriales santiaguinas vengan a preocuparse de los temas regionales. Obviamente sí, cuando nace una estrella de la literatura, rápidamente se interesan y se lo llevan. Pero está bien, bueno, es parte del crecimiento, es como hay que dejar crecer a los hijos y que vayan a otros lugares. Pero no podría decir nada distinto de lo que han dicho ustedes anteriormente, porque esas son las condicionantes con las que nos manejamos todos los editores, la gente del libro. Algo que vale la pena mencionar es que económicamente estamos en una crisis aún mayor de lo habitual por el alza del papel. Sí. Eso le está golpeando a todo el mundo editorial en Chile, en Argentina. No sé si todo el mundo, si no conozco las realidades, aquí el maestro nos va a contar un poco más de lo que es en Europa, pero por lo menos Argentina, Chile, todo su papel lo estaban importando. Y son cosas tan pedestres y se las quiero contar porque, por ejemplo, hay papeleras que ya no producen papel para libros porque gracias a la pandemia se dedicaron a producir cartón para el delivery. Entonces, solo eso generó que subió el precio del papel, menos simple ley de oferta y demanda. Pero eso significa que también nos cuestiona todo el modelo de producción. Pensar ya con las dificultades del costo del papel, con las dificultades de distribución, ¿tiene sentido sacar 500 ejemplares de una tirada? Porque además tenemos los problemas de bodegaje. Porque un libro no se vende inmediatamente, a menos que sea un gran bestseller, no se vende tan rápidamente. Entonces,
claro, lo que nosotros argumentamos a las universidades es las ganancias vienen por otro lado, de índole más cualitativo. Pero nosotros también vivimos en el ecosistema del libro y sabemos que es importante que no nos podemos desentender y decir, no, pero si las universidades nosotros siempre nos van a subvencionar, así que súper bien. Pero nosotros también en las ferias del libro conocemos a todos los colegas de las editoriales independientes, de otras universidades, y tenemos relaciones de intercambio de datos, de escritores. De hecho, yo, muchos escritores que no puedo publicar porque no tengo mucho espacio para literatura, generalmente les recomiendo editoriales independientes porque están haciendo ese trabajo. Entonces, hay una relación permanente. Pero quería compartirles eso porque, en especial en las editoriales universitarias, nosotros estamos en un proceso de generar un sistema permanente de calidad, institucionalizar el que hayan consejos editoriales. Cada vez menos el editor está, a diferencia de la editorial independiente, el editor pesa cada vez menos en el sentido de elegir un libro. A mí me encantaría encargarle a 2 o 3 académicos que hagan un libro, pero es distinto. Nosotros tenemos un sistema más bien colegiado, donde tiene que pasar distintos filtros y además mantener los equilibrios. Mucha gente bueno, hay una disciplina que produce mucho en mi universidad, que es ciencia social. Y en general les producen mucho los de ciencia social. Y hay otras disciplinas que se molestan. Y me dicen, usted siempre le publica el libro de ciencias sociales. Y digo, pero es que no me ha llegado ningún libro de tu carrera. No, pero estamos trabajando en un libro. Perfecto, yo los ayudo y todo eso. Pero claro, tener los equilibrios. Y efectivamente hay disciplinas en las cuales sí el editor universitario puede acompañar más, porque no hay un hábito de escribir libros, pero sí hay interés. Entonces ahí sí el editor, en este caso las editoriales universitarias, puede hacer lo que hacen las otras editoriales, que es acompañarlo, corregir. Me van a odiar algunos académicos acá, pero ser académico no necesariamente es ser buen escritor. Es así. Bueno, los editores tenemos que leer mucho. Y eso nosotros lo solventamos, por ejemplo, en un caso, llevamos talleres de escritura, generamos un libro sobre mujeres en la ciencia, ya vamos en el volumen 2, esperamos que este año lo podamos imprimir. Está en formato digital, todo lo subimos a digital por política además de la editorial, y que ahora está esto de ciencia abierta, pero todo lo subimos. Y a ellas les ofrecimos talleres para que ellas también puedan trabajar esto de la historia de vida, de soltar un poco la pluma, salir de su disciplina, porque hay de todo, hay de ciencias sociales, de acuicultura, de muchas disciplinas, pero ellas lo agradecieron mucho porque los puso en contacto con su voz, que es algo que no tenían. Y eso es un primer paso. No se hizo pensando en que ellas escribieran un libro de su disciplina, se hizo con la intención de que tuvieran el contacto con la escritura. Y eso es un trabajo muy bonito que estamos haciendo. Lo hicimos esto el año 2020 y 2021, y queremos retomarlo ahora también nuevamente, para que más académicos se vayan interesando en escribir, y no necesariamente de su disciplina. Yo a varios les he dicho, tú tienes muchas historias que has vivido en trabajo de campo, en muchas cosas. Atrévete de repente a escribir en eso. Entonces es un caso bien interesante en las editoriales universitarias, como digo, porque tenemos de varios mundos. Pero sí hay que responderle a los académicos que presionan por sus libros. Y en este momento estamos, última anécdota, la ANID, Ex-CONICYT, tiene editoriales que están calificadas como editoriales de prestigio nacional con referato. ¿Ya? No hay ninguna editorial universitaria. Hay solo 2 editoriales comerciales, RIL y LOM. Y en este momento, y lo digo porque para algo sirven estas redes, por eso también están las redes de editores independientes, porque hay que presionar al Estado, no solamente al Ministerio de la Cultura, en este caso nosotros al Ministerio de la Ciencia. Porque ¿cómo es posible que, habiendo editoriales universitarias que tienen consejos editoriales, tienen sistemas de referato, tienen comités de lectura, producen ciencia,
que no estén ahí en esa categoría, bueno, entramos en ese tema. Entonces yo creo que apuesto mucho por la asociatividad de las editoriales, ya sean universitarias, independientes, porque hay muchas cosas que el Estado tiene que asumir, tiene que hacerse cargo. No es posible que sigamos con el modelo de concursabilidad permanente. Todos los años hacemos el mismo diagnóstico de que basta la concursabilidad. ¿Cómo generamos un aporte para el mundo del libro? Y partamos por las editoriales, porque si no hay libros, no hay lectura, no hay política de fomento de la lectura que resista si no hay libros hechos en Chile, hechos en regiones. Porque si no vamos a terminar importando los libros y esa no es la idea. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Voy a intentar ser breve. Para mí es curioso porque ahora estoy dando el espacio como dueño de casa. Estoy recién incorporándome nuevamente acá luego de muchos años. Y la verdad es que algo que me llama la atención de lo que dice Claudia y que tiene mucha certeza, tiene que ver con que hay una permanente idea de que se está refundando esto, ¿no? Es curioso porque hace 15 años, por ejemplo, estábamos en un momento incluso medio bullante dentro de lo que pasaba en Temuco, en la medida de que hacíamos festivales de literatura, programas de radio, la radio de la UFRO. Inauguramos algo que se llamaba Habitación de Papel acá en la Católica, en la biblioteca, donde también utilizamos un espacio de lectura, de presentaciones de libros, repatriamos a varios escritores de Temuco que estaban lejos. Después yo, bueno, por diferentes motivos académicos, me desaparecí de Temuco un tiempo y ahora vuelvo y parece que estamos en un revival permanente, como esta especie del Día de la Marmota, ¿no? El Día de la Marmota literario. Literario. Como que aparecen las nuevas editoriales que creen que vienen a refundar nuevamente todo, así que es un poco atrapante esto. A mí, en lo personal, más allá de mi biografema, que poco tiene de interés y que ver con todo esto, yo, para describirles rápidamente todo lo que trabajé, porque me han pedido también que hable un poco de lo que he visto en otros lugares. Estuve un tiempo en la Universidad de Chile y gran parte de mi trabajo lo desarrollé en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Filología, Teoría de la Literatura y Comunicación. En particular en el departamento de la Unidad de Estudios Biográficos a cargo de la doctora Ana Caballé, donde también generamos mucho trabajo editorial, sobre todo con editoriales como Taurus, Random, no sé si Planeta en algún momento, Anagrama, etcétera. Entonces, durante varios años tuvimos por una parte ese trabajo, pero en paralelo teníamos un trabajo con editoriales independientes, es decir, con editoriales y revistas independientes como Guaraguao, por ejemplo, ya no con la universidad, sino también con otro grupo de editores, Ediciones Sin Fin, Contrabando, etcétera. Son muchas las instancias y los espacios. Desde ese punto de vista necesito primero, voy a ver cuánto tiempo llevo para no pasar. Lo primero es que hay que diferenciar que el libro, no todo lo que hay en un libro es literatura, por una parte, y no toda la literatura pasa por libros. Entonces son dos cosas que tenemos que diferenciar bastante bien al momento de hablar de editoriales, porque yo creo que cuando uno piensa en hablar de editoriales, piensa en libros evidentemente, pero no es algo que sea único. Hay muchos tipos de editoriales y muchas de ellas no tienen nada que ver una con la otra y hacen cosas totalmente distintas. Para los efectos de una editorial universitaria, un espacio universitario como en el que estamos, hay que entender de que el libro no es un medio, y ese es el gran problema muchas veces que se genera en torno a la literatura. Yo voy a hablar desde la literatura porque mi ámbito de especialización es eso, y también soy escritor, pero lo que me interesa aquí disponer también es que muchas veces se cae en este tipo de problemas, ¿no? Que se ve el libro como un medio de algo, cuando el libro es un medio, un fin en sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, lo que por lo general sucedía en diferentes lugares, Berlín, Barcelona, Madrid, etcétera, es que los académicos cumplían una función primordial, no solamente porque se encontraban dentro de una parte importante de la cadena del libro, como productores o como editores, sino que también participaban del mundo en off, de estos espacios, por decirlo de alguna manera, oficiales.
Entonces, por ejemplo, a mí me llama profundamente la atención, ya, entrando ya en materia, de que en un conversatorio como este haya gran ausencia de los académicos de literatura de Temuco. Eso habla bastante de las condiciones en las cuales se enfrenta el ejercicio aquí en Temuco respecto a otros lugares. Una cosa importante tiene que ver con que por una parte están las editoriales universitarias. Las editoriales universitarias, por lo general, tienen, como ya decía aquí muy bien Ricardo, tienen un trabajo relacionado con la divulgación científica. Muchas veces está entorpecido fundamentalmente porque simplemente se reducen a cumplir un rol estratégico para ganar puntos, para que un académico muchas veces, esto lo he visto en muchos lugares, sobre todo acá en Chile, el extractivismo académico, es decir, donde un académico muchas veces que vienen de otros lugares llegan a Temuco, ven una editorial, es decir, les da puntos para ir, hacen su negocio y se van. Eso ha pasado permanentemente en Temuco, por ejemplo. Eso muchas veces no se observa de forma tan orgánica en otros lugares donde sí hay un mercado. Aquí lo apunto también con algo que decía Oriet, que es fundamental, ¿no? Que muchas veces se piensa la editorial como un evento casi voluntarista, ¿no? Las editoriales son, eso sí, desde algún punto de vista un negocio, pero depende de muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con que, por ejemplo, en Barcelona es una de las ciudades con mayores editoriales y librerías que hay en el mundo. El Día del Libro, por ejemplo, allá se celebra el Día de Sant Jordi, y Sant Jordi es un espacio donde no hay una feria del libro, la ciudad completa es una feria del libro. Todos van a los espacios de la calle simplemente y ven espacios montados donde los libros son realmente muy baratos, hay una circulación muy alta de los libros, hay que pensar de que hay un mercado de segunda mano establecido con cadenas de distribución, por ejemplo Riad, que es uno de ellos, que es como el más mainstream, por decirlo de una forma, donde 3 libros te cuestan 10 euros, un libro te cuesta 3 euros, y estoy hablando de libros de todas las editoriales posibles, donde no se diferencia ni hay ni cambia el precio porque pese más o que sean tapadura. No es como ir a la feria, digamos, que es algo que sucede bastante acá en Chile. Eso por una parte, las editoriales universitarias tienen un enfoque distinto y algo sumamente importante al respecto. Las editoriales universitarias en ninguna parte del mundo, ni la editorial de la Universidad de Chile, ni la de la Universidad de Barcelona, ni de la Complutense de Madrid, ninguna de ellas cumple un rol económico bajo ningún caso para la universidad. Siempre es dinero a pérdida. Y eso lo saben muy bien porque el rol de una editorial universitaria es otro, no es generar mercado, no es generar plusvalía, ni mucho menos sostenerse a sí mismas. Es un dinero que va a un vacío, pero un vacío con mucho sentido, porque desde ese punto de vista lo que se genera es otro orden, es un pozo importante de valor, de conocimiento, de puesta en valor, algo cercano, digamos, que podría ser acá en Chile la UDP. Y ahora hasta hace poco la Universidad Alberto Hurtado con su nueva línea de edición. Hasta hace un tiempo también lo cumplía la Universidad de Santiago, creo que ahora lo quieren reactivar con el nuevo editor que proviene además del mundo independiente de Cuneta. Entonces, por una parte es interesante pensar que no se le puede exigir a una editorial universitaria que genere réditos económicos. Eso no se puede hacer aquí ni en ninguna parte. En ninguna parte funciona. Si pensamos en un espacio como Barcelona, por ejemplo, donde hay tantos libros y hay tanta oferta y tanta demanda que uno podría pensar de que se sostienen por sí solas, y no es así. Requiere inyecciones de dinero muy importantes de parte de la Generalitat de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, y también de diferentes esferas privadas y también públicas, donde están vinculadas las municipalidades, los ministerios, los ateneos, las bibliotecas, que es un espacio fundamental, que en Temuco no existen. En Temuco no existen bibliotecas públicas. Si pensamos que la biblioteca de Sepúlveda es una biblioteca pública en condiciones, pues yo me cuestionaría muchas cosas. Voy a intentar ir rápido, no concentrarme mucho en afuera, sino ir haciendo el paralelo inmediatamente. Me parece que algo importante que tiene que ver
llevando el tema acá al espacio local, es que Temuco está erosionado completamente el ecosistema, si es que queremos utilizar ese préstamo, como decía Jorge, del libro. Está completamente erosionado porque en las propias editoriales, incluso muchas veces en los escritores, recae la distribución, la recepción crítica. Claudia misma es crítica literaria, además de autora. Circulación. En Temuco no hay espacio de circulación, no hay editoriales, no hay librerías donde circulen la poesía local. No existen, y si existen se encuentran en el último escalafón en el último anaquel, digamos, de Miralibros, o hay que recurrir a la propia librería, a la propia editorial, como el trabajo que está haciendo Ofki, tanto con un espacio físico también como con un book track, que me parece que es una idea increíble y que no tiene otra solución de momento acá en Temuco. Los espacios acá recaen en lugares totalmente informales, independientes. Estoy hablando en base a bares y en base a espacios artísticos autogestionados, claro, como Espacio Triángulo, Casa Varas, Casa Nave, Eras un taller, por ejemplo. Y los espacios, digamos, que existen ahora son bastante recientes, me estoy pensando en los institucionales, como la propia librería aquí de la Universidad Católica, digamos, que es un espacio también donde ha convergido un montón de autores que no tenían, y esto me parece increíble, un lugar donde simplemente puedan exhibirse los libros. Hay otra cosa que es bastante curiosa, que por una parte el libro es un objeto prohibitivo en Chile. Es impresionante el costo del libro respecto de todo lo que marginan los lugares que no tienen que ver con ni la edición ni con el autor. Todos los espacios parecen marginar menos estos dos. Y yo en relación a lo que veo es que, y aquí hago la comparativa, hay un problema de desprecio absoluto hacia el arte y miedo hacia el arte y miedo hacia la literatura y desprecio hacia la literatura. Yo hasta hace poco veía en la edición de esta semana, del domingo, no recuerdo qué día, el de Ilustral, por ejemplo, donde aparecía unos... Baker y otros más políticos de derecha muy asustados porque en una situación judicial había una persona con su computador y había una pegatina de una obra de Banksy, o sea, un artista que ha sido reconocido en todo el mundo, que es parte del arte pop, que ni siquiera no tiene nada de reivindicativo a estas alturas, que es lo más convencional del mundo posible, y había gente diciendo que eso era peligroso. O sea, si pensamos que eso puede ser peligroso, no quiero ni saber qué piensan de las lecturas que hemos realizado y que hemos participado durante todo este tiempo. Qué bueno que no las han visto entonces, porque si no estaríamos en la cárcel. Lo que se observa entonces, a diferencia de otros lugares, por ejemplo, en Berlín, en Barcelona, no sé, puedo nombrar otros lugares, pero para no recaer en lo mismo, es que una de las principales situaciones es la libertad absoluta al momento de generar contenido. No porque eso sea un acto de buenismo, un acto de generosidad, sino por el contrario, porque es un espacio de conocimiento, es un espacio de experimentación. Y de eso se han tenido que hacer cargo diferentes instancias acá en Temuco. La literatura contemporánea, por ejemplo, está derivándose hacia lo performático, hacia la corporalidad, y hay colectivos independientes que han desarrollado ese trabajo, y aquí quiero citar, por ejemplo, Insistencia Colectiva, Espacio Trabún, artistas que han conglomerado ciertos lugares como el propio Jorge Volpi, Lorenza Yapán, etc. Eso es algo, digamos, que si sucediera en otros lugares sería la vanguardia absoluta, y no solamente fuera de la institución, sino que estarían completamente fosilizados dentro de la institución. O sea, ese es el nivel, digamos, de latencia en el que nos encontramos. Desde ese punto de vista, los espacios alternativos son los únicos que sostienen el contacto con los lectores acá en Temuco. Alternativos me refiero a la convencionalidad. La sostenibilidad del libro, en realidad, si nosotros lo vemos desde un punto de vista bastante frío, no existe en ninguna parte. De hecho, nosotros podríamos pensar de que en Santiago, que es un monstruo de 1000 cabezas, existe cierta idea asociada a ello, pero la verdad es que muchas veces tiende a ser una ficción. O sea, si supieran los libros que Guillotina Planeta o MC al año de autores chilenos, se sorprenderían. Por otra parte, no es muy distinto lo que pasa en las capitales de la edición del libro,
pero pasa que las inyecciones de dinero para las editoriales comerciales es algo inimaginable, porque el rol que cumple el libro en otros lugares es central en la cultura. No solamente lo digo desde un punto de vista de todo lo positivo que eso podría llegar a ser, sino que eso sería ingenuo, porque muchas veces y todas las veces los libros son elementos ideológicos, y cuando no se utilizan para explorar y para generar conocimiento, se utilizan para otros fines. A3 Media, por ejemplo, no sé si saben qué es A3 Media, pero es un conglomerado de medios que se encuentra en gran parte de Europa, en habla hispana en general, y detrás de muchas de las mega editoriales se encuentran grandes conglomerados políticos donde tienen asociados televisión, radio, periódicos, editoriales. La editorial es el espacio principal desde donde surge el germen de cierto tipo de anclamiento intelectual, sea de la ideología que nosotros podamos imaginar, pero por lo general no siempre son elementos que nosotros podríamos decir generosos con el humanismo, etc. Muchas veces muchos de ellos son perversos. No quiero satanizar nada, simplemente quiero decir de que así funciona y así se genera ese tipo de espacios. No hay que dejar de olvidar de que Random House, uno de los principales accionistas, es Berlusconi. No son personas que estén interesados en leer el Fausto de Goethe ni a Kafka. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando nosotros intentamos pensar y aterrizarlo un poco a lo que sucede en Temuco, tenemos que considerar un montón de todos estos factores. ¿Qué tipo de editoriales existen? ¿Para qué existen tales editoriales? ¿Para qué existe y cuál es el fin de una editorial universitaria? ¿Cuál es el fin de una editorial independiente? Y por otro lado, las editoriales que se encuentran asociadas porque intentan generar un marco, digamos, de profesionalización, más que mercado, pensaría yo, bajo esos términos. Porque las editoriales independientes son en todo el mundo las que generan principalmente contenidos importantes para el desarrollo intelectual y el desarrollo literario, no solo en Temuco, no solo en Santiago, no solo en Chile. Acá en Temuco, por ejemplo, Claudia describía bastante bien cómo este recorrido que se ha desarrollado, por ejemplo, Cacten, que me parece que es una editorial fundamental y deberíamos todos agradecerle mucho a Hugo Lister por el trabajo que ha desarrollado durante tanto tiempo, sostenidamente y publicando autores de primera línea. O sea, no estamos hablando, digamos, de autores, digamos, a los cuales se le hace un favor publicarse. Estamos hablando, por ejemplo, de autores como Pablo Allenado, que es Premio Municipal de Literatura de Santiago. Estamos hablando de Claudia Jara, de Leonel Laff, digamos, primer escritor, el primer poeta mapuche en obtener el Premio Municipal de Literatura en el año 1989-90. Es decir, y todo lo que está pasando, lo que realmente importa, da la impresión de que a las instituciones no les interesa que suceda. No sabemos qué pasó con dónde están los libros de Rosa Betty Muñoz luego de ganar el premio Jorge Telier. Yo no los he visto, y tampoco los libros que sucedieron con Guido Eitel, por ejemplo. Con la obra incompleta, ¿no? Así se titulaba su libro. Hay la antología de Selva Saavedra que tampoco circula. Claro, la antología de Selva Saavedra, etc. No me quiero extender mucho ni parecer que esto es una perorata. Quiero simplemente cerrar con que las editoriales comerciales que nosotros vemos y que muchas personas piensan ficticiamente que se puede equiparar un poco lo que está sucediendo con ellas fuera de Chile, marginan y tienen una inyección que es insospechada, sobre todo desde acá, sobre todo desde la erosión de que, por ejemplo, cómo pueden circular libros si en Temuco no hay prácticamente librerías, cómo se pueden circular libros si no hay interés, por ejemplo, de las bibliotecas. Las bibliotecas públicas en Temuco es muy poco lo que aportan o el trabajo, mejor dicho, que deberían hacer, que es integrar en sus colecciones, en sus vitrinas, textos locales y difundirlos. Me parece increíble, por ejemplo, que a los bibliotecarios y bibliotecarias no tengan idea de literatura y que no les interese la literatura, y mucho menos a las personas que dirigen estos espacios. Me parece increíble, por ejemplo, que el año pasado, para la Feria Municipal del Libro que realizó la Municipalidad de Temuco en la plaza, para su programa, durante toda la programación de la feria, desde antes se discriminó a todas las mujeres escritoras. Y si esto sucediera en otro lugar, si esto sucediera en Barcelona, habrían quemado la municipalidad. Obvio. Pero a nadie le importó.
Y me pareció muy curioso que la respuesta, porque yo esto se lo comenté a la persona que encargaba de esto, y en vez de dar alguna respuesta plausible, le culpó a las editoriales. Lo que me parece aún peor, porque la programación siempre tiene que estar a cargo de una persona que haga la curatoría, independientemente de que esto pase por las editoriales. En fin, las tareas. Me parece que dentro de las tareas respecto a lo que sucede en otros lugares tiene que ver con el rescate patrimonial. Eso es fundamental. El rescate patrimonial no solamente de lo que sucedió hace pocos años en Temuco, lo que sucedió hace 50 años, de lo cual se sabe muy poco, sino que también un rescate patrimonial de los autores que están vivos, de los autores de los que hay que hacerse cargo, independientemente tengan más o menos trayectoria, pero me refiero bibliográfica. Sino más bien trayectoria escritural. Por ejemplo, me parece sorprendente que dos de las principales poetas de aquí de Temuco actuales aún no tengan textos. Estoy hablando de Dafne Mes, por ejemplo, y de Carolina Quijón, que está aquí presente. O sea, dos escritoras que nunca han publicado un texto de ellas propias, sino que más bien en antologías. Y que ningún espacio se haya hecho cargo, no de ellas por una cuestión de generosidad, sino al contrario, sino porque se está perdiendo elementos culturales, producción cultural que es fundamental para el desarrollo de la región. Y también en Temuco, al igual, a diferencia de otros lugares, hay una gran deuda con la circulación de los textos, de los libros, independientemente cuál sea, y aquí me voy más allá, digamos, de lo literario o no literario. En los programas educacionales, universitarios, de colegios, no hay autores, o no es la norma, digamos, que los autores locales pasen por los colegios, pasen por las bibliotecas de los colegios, por las universidades, por las cátedras de las universidades, pero el mismo hecho de que haya tanta ausencia de académicos dedicados a la literatura de Temuco aquí me da, digamos, la respuesta fácilmente. Y bueno, y finalmente la figura del librero. Esto es muy importante y aquí quisiera tener aunque sea un minuto, pero tiene que ver con que lo que nosotros podríamos aproximarnos más o menos como mercado, como espacio de circulación, digamos, de ese tipo en el mundo, en lugares donde hay un mercado fuerte, donde realmente hay mercado, tiene que ver con la figura del librero. El librero es fundamental, así como el bibliotecario, donde un bibliotecario tiene que cumplir ese rol, no solamente, digamos, de dispensador, sino que también un rol de curador, un rol de educacional, un rol de experto. También esa figura del librero aquí no existe. En lugares como Barcelona, no sé si sonará extraño, pero la carrera de librero es tan importante que entre las librerías se los levantan. Y a veces un librero puede tener mucho poder. De hecho, el premio de la crítica, o uno de los premios, si no me equivoco, no sé si el de la crítica, pero en Barcelona lo dan los libreros. Son ellos los encargados de generar este vínculo, son ellos los que tienen sus carteras incluso de clientes, se levantan entre unos y otros. Yo sé que esto en Santiago pasa en algunas librerías, puede pasar en el drugstore, por ejemplo, la Ulises de pasar, la Metales Pesados, etc. Las contamos con los dedos. Acá en Temuco, por supuesto, ninguna. No sé si alguno de ustedes recuerda algún librero que sea relevante, digamos, en Temuco. Eso tampoco es lo que sucede. Y bueno, no me quiero extender más, así que lo vamos a dejar por ahí. Vamos ahora a abrir esta mesa, digamos, para empezar a cruzar las miradas y a cruzar el diálogo. Les agradezco mucho a todos su atención, les agradezco a todos ustedes. Vamos a abrir una ronda de preguntas, pero inicialmente quiero simplemente dar la palabra brevemente por si quedó algo en el tintero o también puedo encauzarlo con alguna pregunta. Pero no sé si quieres decir algo más, Oriel. Partimos contigo. A mí me gustaría la ronda de preguntas. ¿De público? Sí. No sé si alguien tiene algo. Sí, entrar, ¿Sí? porque Vale, yo encuentro perfecto. que... Yo tengo algunas preguntas, pero voy a esperar a ver si alguien se anima para esto. ¿Quién? Así que quien quiera hacer alguna pregunta, intervención, tomates, Tomates, flores, flores, como el... está libre, no sé quién quiera. Si no, voy a empezar yo con mis preguntas. Ahí hay una. Hola, gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta que no conversaron. Si es que en su experiencia
cualquiera de ustedes cuatro ha tenido como alguna experiencia con el diseño y lo editorial. Si es que el diseño, la diagramación, en todas esas cosas más estéticas, ha influido algo en, por ejemplo, no sé, la distribución de los libros, en cómo ustedes ven, también como escritores en su experiencia, cómo el diseño ha tenido algún impacto o no, de todo lo referente al diseño editorial. Si es que alguno de ustedes tiene algo que decir sobre eso, me gustaría saber su opinión. ¿Sí? ¿Yo? ¿Puede ser? Gracias por la pregunta. Yo creo que el diseño hace más que la tapa del libro, como dicen los españoles, o la portada para nosotros, es crucial. Es muy importante. Obviamente ya se resguardó el contenido, digamos, se editó, ¿no es cierto? Se sabe a qué público está destinado, pero el diseño de la tapa es súper importante, es valioso. Y esas son las cosas que faltan acá en la región. Por ejemplo, la profesionalización en el área de diseño editorial. No es lo mismo ser diseñador de afiche o diseñador de escenario que ser diseñador editorial. Es una pega muy específica. Por ejemplo, un diseñador editorial, aparte de hacer la tapa, tiene que hacer como nosotros decimos, hacerle una buena caja al libro. Y hacerle una buena caja al libro es que en el fondo que permita una lectura fluida, que no corte palabras, ¿me entiendes? Porque a veces tú, no sé, tú lees el libro y dices la, ca, y casa. Eso también es diseño editorial, no solamente la tapa, sino que la caja del libro esté bien diseñada. Hasta el tamaño de la letra. Claro, el tamaño de la letra. Una de las cosas, por ejemplo, ahora que dicen que los editores se olvidan de los gente mayor y que tienen una letra, y es súper serio eso de considerar como editor. O sea, hacer libros con una letra extra que sea destinada a un público, digamos, que todos vamos para allá en el fondo, que no podemos leer, ¿no es cierto? Aumentar las fuentes, no todo el catálogo, pero tal vez hacer ediciones diferenciadas como para ese tipo de público, siempre pensando en el público. Y yo creo que ahí hay que apuntar una profesionalización, aquí carrera de diseño. Yo creo que a lo mejor no solamente que la carrera esté pensando en el diseño de digamos como macro, sino que también hayan posibilidades específicas de diseño editorial, porque es súper importante. A veces define la elección o no de un libro, porque no toda la gente lee el libro, o no solamente, o a veces no hay buenas reseñas en los libros, pero la gente como que ve el tema y la tapa y le gusta. Y le tincó, y eso significa que elige ese libro por otro. O a veces hay libros maravillosos, hay libros súper buenos que se han editado acá, pero las tapas son horribles, y tú decís, chuta, que en realidad, qué pena, ¿entiendes? Qué pena, la imagen, no sé, todo mal. Pero el libro es súper importante, y es porque en el fondo no hay un diseñador editorial que pueda llevar ese trabajo. Sí. Así que muchas gracias por tu pregunta. Sí, yo quería agregar que es súper crucial. Yo creo que es yo diría que el editor con el diseñador están en la misma línea, tienen que trabajar en conjunto. Hay cuestiones que son tan, a veces una persona dice, pero ¿por qué escogimos usar papel bond ahuesado por sobre el blanco? Nosotros como editorial académica tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no cansa tanto la vista. Sí. Entonces, cuestiones de ese tipo, cuando un diseñador te aporta esas cosas, el tipo de letra que utiliza, lo que dice armado la caja, y en el caso también de las tapas, cómo hace reconocible un editorial por sus colecciones. O sea, en este momento, por ejemplo, cualquiera puede reconocer de editoriales grandes cómo es su estilo de diseño de tapa y sabe que es un libro de esa editorial, solo viendo el lomo. Bueno, ahí para que les cuento el tema del lomo ya es otra historia, porque esa es una pelea de por qué el lomo va así, por qué la letra va en este sentido y no va en el otro, el lomo le colocamos números, no le colocamos números. Entonces esas conversas son es la cocina de la editorial. Sí. La relación con el diseñador y el editor es donde se cocina el libro. Ahí está la creación del libro como tal. Claro, uno se encarga digamos, el contenido, pero uno también está enamorado del objeto libro. Los que somos escritores, editores, nos gusta el objeto libro, por lo tanto queremos que salga algo bien. Y sabemos que lo barato cuesta caro. O sea, y nos pasamos datos. En la imprenta tal, ¿cómo está el Hotmail
Sí. El mismo me pregunta, ¿cómo está Cosmel? Del Sí. libro de impresión por demanda. No, está bueno, fíjate. Sí. Hacer impresión por demanda, pero está buena la encuadernación. Sí. Entonces, ahí un buen diseñador que conoce imprenta además, que conoce las imprentas, que ha trabajado en imprenta, te aporta mucho, es crucial. Sí. Y a mí en la universidad me dijeron, ¿pero por qué no trabajas con los chicos de imagen corporativa? Mira, primero le dije, no son especializados en edición de libros, son muy buenos diseñadores, algunos le hice clase cuando hice clase en diseño, pero no los tengo también a disposición todo el día. Y me faltó decir todo el día y la noche, porque no sé ustedes, pero con el diseñador igual, de repente WhatsApp, tal cosa, eso no lo voy a tener con los chicos de imagen corporativa, entonces necesita el diseñador. Bueno, yo voy a dar otra mirada, como mi mirada como escritora dentro de lo que fue el diseño. Tengo distintas experiencias. En una participé también de la autoedición cuando estaba en Venería Violenta, ahí era hacer todo, o sea, también diseñábamos lo que era como el propio libro y te imaginabas también cómo iba a ser tu libro y tenías que intervenir en eso. Por precario que fuera, nos preocupábamos de esos mismos elementos también, de cómo compaginábamos, cómo íbamos distribuyendo. Y yo creo que eso me dio cierta escuela o cierta como exigencia también a nivel personal para lo que vino después, como haber participado de ese proceso. Tuve la fortuna cuando publiqué Desove con Cacten de que me hicieron participar del proceso, pero eso no es algo que ocurra frecuentemente, que los escritores participen en el diseño de su libro. Pero sí, me preguntaron todos esos elementos y fue lindo ser parte de eso porque pude elegir desde el tipo de papel, el papel bond, el ahuesado, el tipo de letra, qué portada quería. Y también yo creo que tiene que ver con la visión que tienen las editoriales con las que uno va a trabajar también. Y en este caso me tocó esa suerte y me tocó también estar como en los años iniciales del Javier Neira, que hoy día es como el diseñador de Cacten y que impuso también ese toque como un sello personal de lo que era su trabajo y que se ha podido ver en otras obras después, desde la portada, porque yo creo que las portadas son diseñadas por él, detalles que tienen los libros de Cacten pequeños, como generalmente hay animalitos o elementos que pertenecen a la historia del libro que están intercalados en algunos momentos, y esos son detalles de él como diseñador. Yo creo que quizás es como uno de los diseñadores hoy en día de libros que está como funcionando mejor acá en Temuco, él en concreto. Esa es como mi experiencia. Y después con Bogavante fue todo lo contrario. y ahí tuve que yo como decir, esto es lo que quiero, porque en realidad no me gustaban las otras cosas. Entonces como que ahí participé desde otra mirada. Pero tiene que ver con lo mismo. El trabajo de Cacten y Bogavante difiere porque hay un diseñador de por medio. Esa es la diferencia. Gracias. Yo creo que ya lo dijeron todo. Sí. ¿Más otra pregunta? No sé, ¿quién quiera? Sí, por favor. Bueno, les cuento eso un poquito y tengo una consulta, porque yo tengo varias cosas escritas y estoy escribiendo algo también por otro motivo, ya por cosas, pero mi consulta es ¿a dónde me puedo dirigir? Aquí hablamos ustedes de editoriales, alguien habló de un comité de lectura, ya, para poder mostrarles cosas, mostrar lo que tengo. Primero, claro, yo lo estoy a poco ordenando y no estoy compilando, porque de repente estoy encontrando cuadernos que ya no me acordaba que había escrito tal cosa, ¿ya? Poemas, poesía, qué sé yo, acróstico, algunos cuentos, historias, pero ahí estoy compilando. Entonces, es un poco mi consulta que me gustaría saber. Muchas veces nos hacen estas preguntas en mesas y lo que uno tiende a responder es lo mismo un poco. Por una parte, es súper necesario que las personas adultas, que las personas, digamos, que han tenido mucha experiencia puedan desarrollarse también plenamente. Una de esas formas es la escritura. La escritura de memoria es algo fundamental, digamos, en nuestra sociedad. Muchas veces se ve un libro como un triunfo o como un objetivo, pero a veces quizás hay que matizarlo un poco y pensar de que un libro es el final de un proceso que muchas veces es bastante largo.
Entonces yo le invitaría a muchas veces, al igual que a muchas otras personas, a participar de talleres literarios, así como no solamente de escritura, de lectura, porque a veces también a uno le ayuda mucho leer otras cosas que a veces uno piensa que uno lo está iniciando algo, pero a veces quizás ya está. Entonces es súper importante tener el espacio para leer, para compartir también lo que uno lee y para compartir lo que uno escribe antes de pensar en un libro. Yo creo que es sumamente saludable y también es una invitación permanente a generar comunidad. Si hay una forma, digamos, de contraatacar el capitalismo individualista, es generar comunidad, es vernos, escucharnos, leernos, y desde ese punto de vista la invitación es siempre la misma, a reunirse con otras personas, a compartir, a dialogar con otros adultos, otras personas que estén en esa misma situación, y muchas veces de eso tienden a salir proyectos que son bastante bellos, hermosos dentro de su alcance y sus capacidades. Y también cuando se llegan a esos espacios muchas veces son guiados por profesionales. En este caso decías que estabas con Carlos, que es escritor también, por supuesto, y que tiene bastante trayectoria y trabajo en edición. Así que yo invitaría a seguir hacia ese camino, digamos, al colaborativo, al conversar, digamos. Así que esa es la invitación. Muchas gracias. No, a usted. Ya, nos comunican. Acá, por lo que usted dice, estoy disponible porque me gusta. Muchas gracias. Compartir. Muy bien. Es un aprendizaje mutuo. Aprende Estimado, yo le voy a pasar un dato. El escritor y el editor, esto es como el amor. Usted va a ir donde muchos editores o editoras, pero a veces ese amor no va a cuajar. Pero siempre hay algunos que se van a enamorar de lo que usted escribe. Porque todas las editoriales son distintas. Y a veces, incluso el editor encuentra un autor en las revistas, Sí. en las antologías. Los editores siempre andamos leyendo en todos lados. Entonces, va a tocar hartas puertas, no se desanimen. Porque eso es lo que nos pasa a todos los escritores. Sí, muchas puertas. Vamos con la última pregunta, lamento, no sé si quedará una o dos. La escritora, la verdad es que más que nada es una invitación a una conversación posterior, ¿no? Que yo creo que no lo vamos a poder resolver acá, pero que tiene que ver un poco con esta idea de que las editoriales independientes tenemos que plantearnos como un negocio o como un modelo de negocio. Yo creo que y es la conversación que yo siempre, que también he tenido, porque nosotros tenemos la patita en Concepción y otra en Melipenco, nos movemos, digamos, en todos los territorios, con los editores independientes de Concepción, ¿no? Porque ¿cuál es en realidad nuestra misión? Nosotros, muchos de los editores y las editoras independientes, somos también escritores y escritoras. Entonces, de alguna manera hacemos el doble juego, ¿no? Porque nos enamoramos de la literatura, como bien ustedes habían dicho. Entonces, cumplimos un rol de creadores y de creadores y productores de bienes culturales, ¿no? Y si bien esos bienes culturales son bienes de consumo, en realidad no nos manejamos tanto desde el modelo de negocio. Entonces, la pregunta, digamos, que quiero dejar lanzada de alguna manera es que podamos conversar realmente cuál es nuestra misión como editorial. Una cosa muy sencilla, cuando tú si tú postulas alguna vez al fondo del libro, hay un desglose donde tú individualizas tu empresa, tu editorial, y dice con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Y qué tienes que colocar tú ahí? Con fines de lucro. Bueno, por lo tanto, dentro del circuito de producción del libro, la editorial es una empresa con fines de lucro. Ahora, muy distinto es, como tú bien dijiste, muy distinto es la misión de una editorial, que obviamente uno dice, ¿independiente de qué? Bueno, independiente porque está apostando por una bibliodiversidad, está aportando por una diversidad, está haciendo rescate patrimonial de obras, está editando cosas que a lo mejor nadie va a editar. Por ejemplo, un libro El Lago Ranco, ¿a quién le puede interesar un libro El Lago Ranco? Se nos agotó ese libro. Entonces, tú decís, bueno, ¿qué pasa ahí? Y esa plata con que tú vendiste ese libro te sostiene ahora para hacer la nueva impresión de ese libro. Entonces son cosas que son diferentes. Yo ahí no está clarísimo, o sea, tú tienes que sustentar tu negocio, porque es un negocio, es una empresa extraña, porque es una empresa con fines de lucro, como dice cuando tú colocas al fondo el libro, dice
con fines de lucro, pero por otro lado es una empresa que produce libros, no produce zapatos. Sabemos las connotaciones que tiene producir un libro. Entonces esas cosas tienen que de alguna manera equilibrarse. A eso es lo que yo voy. Yo encuentro terrible, por ejemplo, que las bibliotecas no funcionen. O sea, si funcionasen las bibliotecas, habría de inmediatamente, no un mercado, sí, pero algo más o menos muy inicial, pero solucionaría varias cosas. Hay que imaginarse cuántas bibliotecas necesita Temuco y a su vez cuántas bibliotecas necesita Pirquén, Gorbea, Freire, Curacautín, en fin, es como un poco largo. No sé si Sí, no, yo quería decir, a mí me invitaron a esta primera parte del ciclo, pero van a venir otras actividades. Y para ustedes en Temuco, yo soy de Osorno, pero para ustedes en Temuco creo que estos son los espacios en los cuales se va a dar para la conversación. Total. Dentro, durante, fuera. Y además aquí es destacable la Católica de Temuco, que tiene un grupo de investigadores que está trabajando en el tema del libro. Salió un libro Bajo la lluvia, sí. Que está en la librería. Cristian está por aquí, ¿no? Cristian está ahí también. Entonces es importante estudiar lo que pasa, saber lo que está sucediendo para que vaya quedando y no... Porque siempre nos encontramos y hablamos como de lo mismo. Pero es importante que vaya quedando, mira la paradoja, que vaya quedando libros. Te murió para Osorno. Invítenme nomás. La última, no sé si lo alcanzamos a hacer breve. Sí. Le quería dejar una inquietud, una pregunta que no sé si usted lo ve como una amenaza o no. Y un fenómeno que se está dando últimamente. Los youtubers. En todas las instituciones estatales se está dando una campaña fuerte últimamente en los últimos años del cero papel. La digitalización. Y eso está llegando a las universidades. Ya está la firma electrónica, ya está el DocSig, ya existen oficinas de parte digitalizadas. Hay una campaña muy fuerte a nivel estatal del cero papel. Y se vio en los fondos también, ¿no? Claro, y eso, no sé cómo lo ven ustedes, cómo impactaría en fondo la editorial, tanto universidades, porque esto es un fenómeno similar, no solamente en el trabajo. El editor lo que hace es tratar de que honrar la muerte de los árboles. Si se va a imprimir algo, que sea algo de calidad. Entonces, si a nosotros nos dicen de cuidar el papel, creo que los editores siempre estamos preocupados de que el papel no se use para cualquier cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo con las condicionantes medioambientales, de que se cuide el uso del papel, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si el tema no es que se imprima menos, el tema es que se sigue imprimiendo, pero se sigue imprimiendo de calidad. Y en el caso de los libros académicos, por ejemplo, hay profesores que me dicen, no importa que el libro en papel salga después, a mí me interesa que me lean en distintas partes del mundo, de Chile, o los estudiantes tengan acceso, y ya vendrá el libro de papel. Entonces, el libro de papel no va a dejar de estar, ni nada de eso, pero se complementa con estas otras cosas. No creo que tengamos que renunciar necesariamente al papel, pero sí explorar otra forma. Y el libro no va a morir. Que no muera. No, el libro va a sobrevivir. Porque las formas de lectura, igual las prácticas de lectura nos dicen que va a sobrevivir al menos unos 50, 100 años más. O sea, la generación de nosotros son análogas. O sea, hay diferentes tipos de lectura también. Uno podría como concentrarse en eso, por ejemplo. No es lo mismo leer un paper que un libro de poesía. Yo jamás he leído un libro de poesía en digital. No, o un álbum, un libro álbum. O sea, porque son tipos de, no sé, como de formas de lectura que son muy diversas. O sea, lo que te da el digital es claro, como tú dices, o sea, el paper o mandar el artículo para México, Estados Unidos, súper bien, pero una lectura súper académica, y eso de meterse en la florcita o pasarte el libro, porque cuando tú compras un libro digital, tú no eres el dueño de ese libro. O sea, si yo te quiero pasar mi libro, yo tengo, no sé, no puedo. Además, hay unos sistemas que tampoco te permiten como interactuar con el libro. Creo que hay como una apuesta por una realidad como súper inteligente y empezar a interactuar con los libros, que el lector le coloque un poco de contenido, hacer como todo este... Hay propuestas de ese tipo, con inteligencia artificial, bla, 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 pero a las finales yo creo que la experiencia, al menos la mía como editora, siempre va a ser análoga. De lo interesante, lo otro lo puedo leer así
fácil. Un detalle, lo digital no necesariamente tampoco es ecológico. Por ejemplo, no sé cuántos correos electrónicos equivalen a no sé cuántos árboles muertos Sí. porque están en alguna parte del desierto de Estados Unidos, ahí en físico, digamos, guardando y agotando energía. Entonces, lo digital no necesariamente es más ecológico también. Así que sigamos cortando árboles. Muchas gracias a todos. A todas, no sé si quieren decir algo. Gracias. Y solamente dejarlos invitados porque atrás de los marcapáginas están los ciclos de talleres que vamos a dictar en forma gratuita. Así que por favor difundan a las editoriales, a los escritores regionales, porque esto está pensado en ustedes y la idea es apoyarlos y, como mencionamos al principio, contribuir. Y nada, agradecerles a los participantes y a todos ustedes. Muchas gracias.